Gloria a Dios, amados hermanos, amados amigos. Damos gracias a Dios por este privilegio que Dios nos permite de estar una vez más en cabina de radio El Verbo Divino. Saludamos a hermano David, hijo de nuestro amado pastor general, quien ahorita pues nos aparece conectado, ¿verdad?, a esta hermosa radio. Saludes a usted, a su familia, que Dios bendiga su vida, su mente, su alma y su corazón. Bendito sea Dios. Saludamos también a hermana Noemí, ¿verdad?, para que sean bendecidos ambos dos, ¿verdad? Amados hermanos, amados amigos, un privilegio enorme estar una vez más en sintonía de ustedes, un privilegio enorme poder compartir con ustedes la bendición de Dios a través de la palabra. Estamos en su programa Edificando Nuestra Alma a través de la Biblia, ¿verdad? Programa que nace en el corazón de Dios primeramente y luego en el corazón de nuestro pastor José Luis Chávez. Les saluda desde cabina de radio su hermano Derwin Mauricio Flores, ¿verdad?, predicador del Evangelio por gracia y misericordia de Dios. En esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo, le voy a invitar que abra su Biblia allí en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5. Primera epístola del apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Leemos la bendita palabra de Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apartate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa hora, Padre eterno, porque tu presencia, tu poder y tu autoridad nos acompañan siempre, todos los días de nuestra vida. Dios amado, Dios bendito, Dios santo y poderoso, Jehová de los ejércitos, gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir a la cruz por cada uno de todos nosotros los pecadores. Gracias, Señor, porque solamente en el nombre de Jesús de Nazaret hay salvación y vida eterna. Gracias por permitirnos ser parte de la iglesia santa, pura, inmaculada que tú escogiste para que te diese gloria, honra y alabanza en esta tierra. Dios amado, gracias porque tú has abierto este canal de bendición aquí en este hermoso municipio de San Sebastián Salitrillo, departamento de Santa Ana, República del Salvador. Señor, gracias porque tú vives y reinas por toda la eternidad. Gracias, Padre, por tu presencia, tu poder y tu bendición en cada uno de nosotros. Padre, en esta hermosa hora nos disponemos, Señor, a glorificar tu santo y bendito nombre por medio de la meditación de tu santa y bendita palabra, Dios eterno. Te pido que en esta hermosa hora, Señor amado, cada hermano, cada hermana, amigo y amigo que está en sintonía de esta hermosa radio sea bendecido con tu presencia, con tu poder y tu autoridad. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, respalde la administración de esta hermosa palabra, Señor, que quite toda duda, toda incertidumbre y toda tela de araña, Señor, que haya Satanás colocado en la vida de aquellos que nos sintonizan. Padre, que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Dios amado, que tu Espíritu Santo se encargue de guerrear por cada uno de nosotros y nos dé la sabiduría, nos dé la dirección justa y necesaria, Señor, para podernos humillar delante de tu presencia. Santo Padre, Santo Maestro, en el nombre de Jesús te pido
que bendigas, Señor, cada corazón, cada alma, que tomes en cuenta esa disposición de estar, Señor, en sintonía de esta hermosa radio, Padre. Te pido que bendigas a nuestro pastor general, hermano José Luis Chávez, y que le ayudes a salir adelante, que bendigas a su esposa, a sus hijos, que bendigas toda su familia, Padre eterno, en el santo y bendito nombre de Jesús te pedimos bendición para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Te pedimos bendición para cada uno de los pastores a nivel mundial, Señor amado. Cada pastor cristiano evangélico sea guardado, protegido, bendecido por medio de la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Si alguno de ellos, Dios amado, está padeciendo alguna enfermedad, Dios mío, pon tu mano santa, bendita y poderosa sobre su cuerpo. Sánalo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice su hogar, bendice sus familias, bendice sus hijos, Dios amado, bendice sus ministerios. Escucha el clamor de ellos, Dios santo, Dios bendito, Dios poderoso. Que una doble porción de tu Espíritu Santo caiga sobre cada ministro del Evangelio. Santo Rey, Santo Maestro, esperamos tu venida, esperamos ese sonar de esa trompeta. Te suplicamos, Dios eterno, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros, y que nos ayudes, Santo Dios, Santo Padre y Santo Maestro, a poder ser levantados, a poder ser hallados dignos de participar del arrebatamiento de la iglesia. Dios amado, gracias por este privilegio, gracias por esta bendición, Padre. Te pido que asistas mi mente, mi alma y mi corazón, Padre Santo, y mi espíritu, para poder, oh Dios mío, desempeñar este privilegio de la mejor manera. Padre, ata al hombre fuerte, ata todo demonio, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo brujo, todo santero, todo hechicero, todo servidor del diablo, es atado en el santo y bendito nombre de Jesús, porque tú eres poder y potencia, porque tú eres el amo y Señor del universo, el único Dios, el que tiene toda la autoridad sobre todo el universo, sobre todo ser humano, sobre toda criatura. Ese es Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores, Cordero santo, Cordero inmolado. Oh Mesías bendito, Mesías poderoso, en esta hermosa hora derrama de tu presencia, derrama de tu poder, unge con colirio del cielo para que podamos, oh Dios mío, comprender de mejor manera, Padre eterno, tu santa y bendita palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús, al cual damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito sea el Señor, mi amado hermano, porque hemos podido orar, hemos podido dirigirnos a Él, hemos podido darle gracias, hemos podido bendecir su nombre, y a la vez hemos podido también sentir su presencia. Gloria a Dios. En esta hermosa hora, mi amado hermano, mi amado amigo, vamos a meditar en un tema muy lindo, muy especial, ¿verdad? Un tema que Satanás usa en gran manera para engañar a miles de personas. Vamos a hablar en esta hermosa hora sobre la verdad acerca de la mentira de la Navidad. Algo confuso el tema, pero así es, mi hermano. La verdad acerca de la famosa Navidad, de la mentira de la Navidad, porque esa es una mentira. Tal como leímos, mi amado hermano, mi amado amigo, la bendita palabra de Dios dice en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, del versículo 13 en adelante, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice la palabra de Dios. Mire, mi amado hermano, bien claro, el Maestro Jesucristo nos habla
que nosotros debemos de sujetarnos a la santa y bendita palabra de Dios. Nosotros debemos de sujetarnos al mandamiento divino. No debemos de sujetarnos a los mandatos de los hombres, a las costumbres de los hombres, ni a las tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice en su santa y bendita palabra el Señor, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues, amado hermano, amado amigo, esta fiesta de la Navidad no aparece en la palabra de Dios, no aparece en la Sagrada Escritura. Por eso el tema, la verdad acerca de la Navidad. Todos tenemos acceso, mi amado hermano, mi amado amigo, a la palabra de Dios. Hoy con tanto avance tecnológico, usted puede cargar la Biblia en su celular, en su teléfono celular, en su tablet, en su computadora. Allí puede cargar la bendita palabra de Dios, puede cargar un comentario bíblico, puede cargar diccionarios bíblicos, puede cargar suficiente material. ¿Para qué? Para no ser engañado. Entonces la Biblia dice bien claro el Señor, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios bien claro nos señaló que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. La palabra Navidad, mi amado hermano y mi amado amigo, es derivada de la palabra natividad. Y natividad tiene su origen en la palabra nativitatem, que significa nacimiento. Entonces, Navidad quiere decir nacimiento. Según la tradición, mi amado hermano, el 25 de diciembre, ¿verdad?, se celebra el famoso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Jehová reprenda al diablo, porque Jesucristo no nació en esa fecha y en esta hermosa hora, gracias a la bendita palabra de Dios y gracias también a los historiadores, ¿verdad?, porque hay que hacer uso de la historia también para poder confirmar lo que vamos a aseverar, lo que vamos a asegurar en esta hermosa hora, que Jesucristo nunca nació en el mes de diciembre. Lo que se celebra para esa fecha es el nacimiento de un hombre llamado Nimrod, que fue un hombre blasfemo, pecador, hijo del diablo, servidor del diablo. Esa fiesta, mi amado hermano, de la Navidad, ¿verdad?, en lengua inglesa se llama Christmas, que quiere decir misa para Cristo. La palabra Christmas quiere decir misa para Cristo. Esta fiesta, mi amado hermano, no es bíblica. En ningún escritor de la santa y bendita palabra de Dios habla de la Navidad. Jamás nadie hizo mención sobre la Navidad. Entonces, ahí podemos ver que no tiene base ni fundamento bíblico. También podemos ver, mi amado hermano, que según la historia, la fiesta que se celebra en esa fecha era la fiesta de las Saturnalias. Allá en Roma se celebraba esa fiesta, la fiesta de la Saturnalia, y se celebraba entre el 17 y el 24 de diciembre. Como le repito, la fiesta que se celebraba en Roma en el antiguo tiempo era la fiesta de las Saturnalias. Se celebraba del 17 al 24 de diciembre. Y esa fiesta era en honor al dios Mitra, al dios Baco, o conocido como Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz. Tamuz, que era el hijo de Nimrod. O sea, la fiesta de las Saturnalias a un principio se celebraba al dios Mitra, después se celebraba al dios Baco, al dios Adonis, al dios Horus, y así fueron cambiándole de nombre a los dioses hasta llegar a Tamuz. Tamuz, que es el hijo de Nimrod. Este Nimrod es mencionado en la Biblia, y hoy, gracias a la historia y a los
qué textos bíblicos que tenemos como apoyo, que nos dan la razón para poder desarrollar y predicar este hermoso tema, la verdad acerca de la Navidad, nos van a esclarecer a cada uno de nosotros la mentira de Satanás al celebrar la fiesta de Navidad por los hombres. O sea, el propósito de Satanás es que la gente siga celebrando la fiesta a Nimrod. Según la historia, mi amado hermano, el 25 se celebra el nacimiento del dios Sol, y esta fiesta se celebraba de la manera más degenerada y de la manera más inmoral. ¿Por qué no decirlo? Se celebraba haciendo orgías, ¿verdad? El día 25 se celebraba la fiesta al dios Sol y se celebraba haciendo orgías, o sea, teniendo sexo depravadamente, a veces hombres con hombres, mujeres con mujeres, o de forma pecaminosa o contra la naturaleza, tal como lo dice la Biblia. Según la historia, mi amado hermano, también podemos observar que esa fiesta fue impuesta. ¿Y quién fue el que impuso esa fiesta? Según la historia, fue un señor que fue papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, llamado Julio I. Eso fue en el siglo IV. Él fue el que impuso, o sea, fue orden imperial, fue orden que el Papa dio, que tenía que celebrarse la fiesta de Navidad el día 25 de diciembre, ¿verdad? Entonces él impone. ¿Quién fue? Fue el Papa Julio I, quien fue Papa en el siglo IV. Otra versión que podemos analizar según la historia dice que fue el obispo de Liberio en el año 354 después de Cristo quien dio la orden. O sea, según la historia fueron dos obispos, dos papas, dos jefes de la Iglesia Católica Romana los que dieron la orden. Está entre Julio I y el obispo Liberio. Entre ellos dos se dice que ellos fueron los que dieron la orden. Se afirma que Roma celebraba en ese tiempo, en esa fecha, la fiesta del solsticio de invierno. Oiga, la fiesta del solsticio de invierno. Es muy importante esta partecita, porque ahí vamos a ver que en esa fecha del mes de diciembre los pastores no podían salir a pastear las ovejas, porque en invierno ningún pastor en Israel sale a pastear las ovejas, sino que las ovejas son encerradas. Y si usted recuerda, dice que cuando el Señor Jesucristo, lo dice la Biblia, nació, un ángel se le apareció a los pastores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que no pudo haber sido en esa fecha. La Biblia dice, mi amado hermano, en el libro de Jeremías, y ahorita le voy a suplicar que vaya conmigo al libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 2. Dice la santa y bendita palabra de Dios en Jeremías 10, versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. O sea, Dios está aconsejando a su iglesia que nosotros no tenemos que practicar ni tenemos que aprender las cosas que las naciones paganas hacen, que las naciones mundanas hacen. Dice, así dijo Jehová: no os aprendáis el camino de las naciones. O sea, usted y yo, mi amado hermano, desde el momento que llegamos a los pies de Jesucristo y nos declaramos, ¿verdad?, personas necesitadas del amor, la misericordia y el perdón de Cristo Jesús en nuestros corazones, obligadamente nos sujetamos a servirle a Dios. Y entonces la palabra de Dios dice que usted y yo no tenemos que andar practicando todas las tradiciones mundanas, todas las prácticas mundanas, todas las prácticas de las personas ajenas al cuerpo de Cristo. En el versículo 3 también dice
Jeremías capítulo 10, versículo 3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, oiga, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, oiga, leño del bosque cortaron. Los que son batanecos y están en sintonía de este hermoso programa, o los que son salvadoreños, recordarán ustedes que anteriormente, y no solo anteriormente, bueno, tal vez hoy porque hay más facilidades de obtener un arbolito de Navidad, con unos 5 o 10 dólares lo compra, pero en nuestro pueblo, yo recuerdo cuando era pequeño, la pobreza era tan extrema en nuestro pueblo que la mayoría íbamos al cafetal, buscábamos una plantilla de café que estuviera bien bonita, bien frondosa, y esa rama cortábamos y esa la forrábamos con papel plateado, ¿verdad? Y después de forrarla con papel plateado le poníamos un montón de adornos. Que Jehová reprenda al diablo y que Dios nos perdone por haber andado practicando todas esas tonteras, ¿verdad? Todas esas ignorancias. Entonces así hacíamos, y aquí dice la palabra de Dios bien claro. Mire, mi amado hermano, en el versículo 3 del capítulo 10 de Jeremías dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice. O sea, Dios estaba profetizando con anticipación cómo era la forma que Satanás iba a trabajar para engañar a las personas, para engañar a la humanidad. En el versículo 15 también el profeta Jeremías nos explica, ¿verdad? De la siguiente manera, dice, vanidad son, obra vana, el tiempo de su castigo perecerán. O sea, Dios castiga esas costumbres. Dios no está de acuerdo en que nosotros andemos celebrando fiestas que no aparecen en la palabra de Dios. Y discúlpeme, perdóneme si usted se va a molestar, pero Jesucristo nunca nació un 24 de diciembre. Jesucristo nunca dijo que celebráramos su nacimiento. No, Él dijo que celebráramos su muerte, porque por eso el Señor dejó la ceremonia bendita y santa de la Santa Cena. Cuando conmemoramos la muerte de Cristo, Él dijo bien claro, y cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, mi muerte anunciáis hasta que yo, dice Él, venga. O sea, Dios nunca ordenó que anduviésemos celebrando su natalicio. Entonces allí podemos ver que eso es obra del diablo. Según la historia, mi amado hermano, Nimrod fue un hombre que nació justamente el 25 de diciembre, y esa es la mentira del diablo. El 25 de diciembre, en realidad, la mal conocida Navidad, la mal llamada Navidad o nacimiento del niño Jesús, es una gran blasfemia, porque en esa fecha quien nació es Nimrod. Y vamos a analizar a este personaje Nimrod que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 10. Vaya conmigo a Génesis capítulo 10, versículos 8 en adelante. Oiga, mi hermano, Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Caine en la tierra de Sinar. Allí está describiendo la santa y bendita palabra de Dios a este hombre. Ese hombre, mi amado hermano, según la historia, no según la Biblia, se unió maritalmente a su madre era Semiramis, y de la unión entre él y su madre nació un hijo llamado Tamuz. Este Tamuz
¿verdad? Es mencionado en el libro de Ezequiel. Pero antes de hacer mención de Tamuz en Ezequiel, déjeme decirle que Nimrod fue el que propagó, fue el que hizo formar o crear la famosa Torre de Babel. O sea, Nimrod no era un siervo de Dios. Nimrod es nacido en maldición. ¿Por qué? Porque Nimrod es hijo de Cus y Cus es nieto de Noé, ¿verdad? Entonces es hijo de Can. Can fue maldecido por Noé cuando Noé se embriagó y Can vio su desnudez y se burló de él. Entonces Noé maldició a Can. Y cuando Noé maldice a Can, pierde la bendición de Dios. Y de allí Can engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod. O sea, Nimrod no era parte de los hijos de Dios ya, era parte de los hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque fue maldecido por Noé, su abuelo Can. Entonces, que Dios nos ayude a esclarecer bien esto. Según la historia, Nimrod, mi amado hermano, nace y cuando él nace se une maritalmente con su madre. Allí puede ver usted el grave pecado. ¿Por qué? Porque no tenía que haberse unido maritalmente con su madre, porque la Biblia dice bien claro, el Señor en la ley que les dio a su pueblo Israel dice que no tendrán relaciones maritales entre padres e hijos. Entonces este hombre estaba en pecado. Este hombre Nimrod se une con su madre Semiramis y de la unión entre Nimrod y Semiramis nace un hijo llamado Tamuz. Este Tamuz, amado hermano, es mencionado en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Allí aparece el nombre Tamuz. Tamuz es el hijo de Nimrod y Semiramis, o sea, un hijo de maldición. ¿Por qué? Porque ya esa maldición venía desde los tiempos de Noé. También podemos ver en Levítico capítulo 18, versículo 7, la bendita palabra de Dios hace mención también de este demonio llamado Tamuz. No hace mención, sino que es la ley de Dios, donde Dios prohíbe tener relaciones maritales, y no solo relaciones maritales, sino que ver la desnudez de su padre o su madre. En el capítulo 18, ¿verdad? Versículo 7, Levítico dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez, ¿verdad? Entonces allí está claro que este hombre era maldito de nación, era maldecido generacionalmente, y no solo generacionalmente, sino que de nación también. Entonces podemos ver que en Deuteronomio también el Señor, capítulo 27 y versículo 20 del libro de Deuteronomio, el Señor también ordena que eso es pecado para los hijos de Dios. Deuteronomio 27, 20 dice la bendita palabra de Dios: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Recuerde usted que Nimrod era hijo de Semiramis. Entonces ese varón era maldito, era servidor de Satanás. Cuenta la historia, mi amado hermano, que cuando Nimrod murió, su madre y su mujer
lo enterró, o sea, su madre y su mujer, porque era su madre y era su mujer al mismo tiempo. Mire qué blasfemia, mire qué pecado más grande. Cuenta la historia que cuando Nimrod muere, Semiramis, su madre y su mujer a la vez, lo enterró en el patio de su casa. Y con el tiempo de haber enterrado a ese hombre, ¿verdad?, engendro del diablo, porque no le puedo llamar de otra manera, con haberlo enterrado, con el tiempo, allí nació un árbol muy frondoso. Y desde entonces su madre y mujer a la vez celebraba todos los 25 de diciembre colocándole adornos al árbol donde sepultó a su hijo. Ese árbol que nació allí, según la historia, ella llegaba y a ese árbol le colocaba cada 25 de diciembre, ¿verdad?, que cuando celebrando el nacimiento de Tamuz, ella le colocaba allí a Nimrod adornos a ese árbol. Los nacimientos, mi amado hermano, también podemos ver que los nacimientos no es una enseñanza bíblica, es una costumbre pagana, es una costumbre mundana, es una estrategia de Satanás hecha para engañar al hombre, para que el hombre camine según la tradición, según las enseñanzas del mundo. Los nacimientos, según la historia, datan desde que San Francisco de Asís, un sacerdote católico que existió allá por el año 1223 después de Cristo, se le ocurrió reunir a hombres y animales para dramatizar, hacer un drama, una dramatización sobre el nacimiento de Cristo. Entonces, desde ese día que él dramatizó eso, fue un sacerdote católico llamado San Francisco de Asís en el año 1223. ¿Verdad? Desde que él hizo la dramatización, desde esa época se hizo popular, se hizo tradición los nacimientos al pie del árbol de Navidad. Entonces, desde ese tiempo se hacen nacimientos al pie del árbol de Navidad, aunque la Biblia, oiga bien claro, la Biblia rechaza esto. ¿Por qué? Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Dice la santa y bendita palabra de Dios: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. O sea, no puede el cristiano evangélico, sincero, honesto, puro, los hijos de Dios, los siervos de Cristo, no podemos andar practicando esas costumbres, esos pecados, porque son pecados. Entonces dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová, que tú te habrás hecho. No podemos. Recuerde usted que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir esas costumbres. Aparte de ello, usted y yo hemos leído también, y lo volvemos a leer para que vea que es la verdadera palabra de Dios la que estamos analizando, y con ella estamos desenmascarando la mentira de la Navidad que dicen que celebran el nacimiento de Cristo. Que Dios reprenda al diablo. Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 2 y 3, lo leemos nuevamente, dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. O sea, no podemos quebrantar la palabra. Cuando nosotros hacemos estas prácticas, cuando nosotros hacemos estas costumbres, estas tradiciones, nosotros caemos en pecado.
ofendemos a Dios, ofendemos la santidad de Dios. Estamos haciendo uso del sincretismo. El sincretismo, hermano, es la mezcla de lo santo con lo pagano, de lo santo con el pecado. Eso es sincretismo, o sea, la mezcla de la iglesia con la religión. Entonces nosotros no podemos estar practicando eso. Y también Dios nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, dice la bendita palabra de Dios: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces Dios nos está encarando, Dios nos está exhortando. En otras palabras más claras, Dios está reclamando lo que es suyo. Allí dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Como hijos de Dios ya no debemos practicar esas cosas. Como hijos de Dios debemos de dejar a un lado todo ese tipo de prácticas satánicas, demoníacas, porque lo único que se celebra en esa fecha es única y exclusivamente el nacimiento de Nimrod, no es el nacimiento de Jesús. Que Dios nos ayude y nos guíe para no caer en el pecado. Bendito sea el Señor. Estamos esclareciendo el origen de los nacimientos. Ahora vamos a ver también otra costumbre del mundo para esa fecha. Y vamos a hablar con respecto a lo que se hace llamar Santa Claus, que supuestamente, según ellos, es un santo, pero de santo no tiene nada. La historia dice que este Santa Claus, dice, según la historia, fue un obispo que se llamaba San Nicolás, un hombre muy caritativo. No se le quita que era caritativo. Era un hombre que le llevó regalos en secreto a 3 niñas, según la historia, que el papá las iba a prostituir porque no tenía para darles de comer. Y entonces vino este hombre y le llevó los 3 regalos a las niñas. ¿Con qué intenciones? Desconozco, pero allí nace la famosa historia de Santa Claus, de que Santa Claus llega y le lleva regalos a los niños que se portan bien el día 24 de diciembre. Y después de eso ya lo nombraron patrón de los niños por lo que hizo, y patrón de las vírgenes y de los marineros y de los viajeros y de los estudiantes. De allí viene el origen del famoso Santa Claus. La Biblia no respalda que aparezca esa persona, Santa Claus, en la santa y bendita palabra de Dios. La palabra Navidad, mi hermano, en realidad solo es una fecha que solo sirve de pretexto para divertirse, hacer negocios, vacacionar y en mayor parte de veces para pecar. Para Navidad es cuando los comerciantes obtienen las mayores ganancias a nivel anual. Dentro de lo que es la Navidad, los comerciantes se hacen más ricos. Y estoy hablando de comerciantes en mayoreo. No estoy hablando de los que venden papas, tomates o una camisa, un pantalón en un mercado. No, la Navidad en sí es una fiesta mercantil. ¿Por qué? Porque en la Navidad mucha gente recibe una bonificación por haber terminado un año laboral, y el propósito del comerciante es sacarle ese dinero, esa bonificación que la persona recibió por haber trabajado un año en X o determinada empresa. Entonces la idea es sacarle ese dinero a la gente. En realidad la Navidad solo es una fecha de pretexto
¿Para qué? Para enriquecer a los que son más ricos. Supuestamente ellos dicen que están más cómodos, más baratos y con mejores formas de pago los artículos, pero la hora de las horas es que un artículo que vale $50, a usted se lo meten al crédito en tal vez $200 y se tarda un montón de años para pagarlo y usted queda enjaranado con ellos y ellos quedan tranquilos recibiendo dinero. La Navidad en la mayoría de veces es una fiesta que sirve para divertirse, para hacer negocios, para vacacionar y en la mayor parte de veces para pecar. Jesucristo nunca ordenó, oiga, bíblicamente, aquí vamos a hablar ya bíblicamente, Jesucristo nunca ordenó celebrar su nacimiento, tal como se lo dije anteriormente. Dios nunca dijo que anduviéramos celebrando su nacimiento. Dios ordenó que nosotros, mis amados hermanos, celebráramos su muerte, no su nacimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice la santa y bendita palabra de Dios. Lucas 22, 19. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero el Señor no ordena, mi amado hermano, que nosotros celebremos su nacimiento. Él dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, Él está diciendo que había que celebrar su muerte, porque por su muerte es que nosotros alcanzamos la vida eterna. Por su muerte, por su sacrificio, es que nosotros hemos nacido de nuevo por medio de la fe del sacrificio vivo, santo, puro y agradable de Dios. También lo podemos comprobar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, la iglesia de Cristo Jesús no tiene que andar celebrando nacimientos, no tiene que andar celebrando navidades. Tenemos que celebrar la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo hacia el reino de los cielos. Esa es la ordenanza, ese es lo que ordena la santa y bendita palabra de Dios. No ordena nacimientos. La Biblia no hace mención de que se celebre el nacimiento de Cristo. En el libro de Eclesiastés, mi hermano amado, capítulo 7, versículo 1, el Señor mismo en su palabra dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mire qué linda la palabra de Dios, nos esclarece que usted y yo no tenemos, mi amado hermano, que andar celebrando esas cosas. Jesucristo condena ese tipo de fiestas, claro que sí. ¿Dónde las condena? En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios en Deuteronomio 12, versículo 2. El Señor condena ese tipo de fiestas. Vaya conmigo allí a Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice,
destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿De qué estamos hablando? De que Dios dice que destruyamos todas esas tradiciones, que destruyamos todos esos altares, que destruyamos todos esos ídolos, hermano. Oiga, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Hermano, en el nombre de Dios, los cristianos evangélicos debemos de ser sabios y ya no debemos de practicar todas esas costumbres. También el Señor prohíbe que nosotros andemos haciendo todas esas prácticas y nos da una orden en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, versículo 13 y 14, dice la Escritura: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová de los ejércitos. Dios odia la idolatría, a Dios le cae mal la idolatría. Cómo se ponen las personas a andar idolatrando un pedazo de palo, un pedazo de muñeco. No, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. No podemos, amado hermano, participar de esas fiestas mundanas, porque Dios las condena. Oiga bien, Dios las condena. Libro del profeta Isaías, capítulo 44, el profeta Isaías, también por orden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en su capítulo 44, versículo 19, dice la Escritura bien claro: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto. Queme en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Oiga, me postraré delante de un tronco de árbol. El profeta Isaías está diciendo que eso es pecado, que eso es delito delante de Dios. Isaías 44, 19 lo dice. El Señor condena todo ese tipo de fiesta. La mentira de los regalos, mi amado hermano. La Iglesia Católica Romana celebra la Navidad dándose regalos unos con otros. Yo recuerdo que antes se mandaban a hacer las famosas tarjetas de Navidad y se enviaban tarjetas de Navidad. Entonces, la mentira de los regalos, eso de los regalos, dice que ellos celebran porque los Reyes Magos le llevaron regalos al niño Jesús. Pero yo quiero decirle algo: los Reyes Magos, cuando llevaron lo que le llevaron al niño Jesús, no se lo llevaron el día que él nació. Ellos se lo llevaron mucho después. Los Reyes Magos no llegaron en el momento del nacimiento de Jesús. Lo comprobamos, sencillo. Mateo capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y ella no miente. Dios no puede mentir. La misma Escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, versículo 11, dice bien claro la palabra: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso
y mirra. Pero dice, al entrar en la casa, Cristo no nació en su casa. Cristo nació ¿a dónde? Nació en un pesebre, nació en un establo, no nació en su casa. Mas sin embargo, la Biblia dice aquí que cuando los reyes magos llegaron, dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. O sea, ellos no llegaron exactamente en el instante, en el momento que el niño nació. Ellos llegaron mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque llegaron a la casa de José y María. No llegaron al establo, al pesebre donde nació Jesús. Allí usted y yo podemos comprobar que eso es una mentira. Ahora comprobamos bíblicamente la mentira del nacimiento de Cristo según la tradición católica romana. ¿Cómo la comprobamos? Vaya conmigo a la Biblia. Perdón, mi amado hermano y amigo. Vaya conmigo a la Biblia y vamos a sacar claramente la verdad. Dice que el nacimiento de Juan nació antes que Jesucristo. Entonces, el nacimiento de Juan, según la historia y según el estudio bíblico, en el calendario hebreo, el nacimiento de Juan en las crónicas se divide en 24 quincenas. Estamos analizando el nacimiento de Juan. El calendario hebreo se divide, mi amado hermano, en 24 quincenas. Luego vemos que el padre de Juan, Zacarías, era sacerdote y él tenía que ministrar. Entonces Zacarías estaba ministrando en el templo, ¿verdad? En sucesión del sacerdote de Aarón. Eso lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 1, versículo 5, donde dice bien claro la escritura. Lucas 1, versículo 5. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Quién era este sacerdote? Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entonces, a Zacarías le tocaba la octava suerte o el octavo turno o la octava quincena de ministración del sacerdocio en el templo. Entonces, esa octava quincena era en el mes hebreo de Tamuz. Y el mismo Evangelio confirma cuándo fue que Elizabeth, su mujer, dio a luz a su hijo Juan. Vaya conmigo al versículo 23 y al versículo 24 del mismo capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Dice en el 23 y en el 24, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Oiga, aquí los versículos 23 y 24 me dice que Zacarías cumplió su quincena de ministración de sacerdote, la octava quincena, según el calendario que usaban los sacerdotes descendientes de Aarón. Entonces, cuando él cumple su ministración dentro del templo, él se retira y se va a su casa. Aquí dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se designó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, el 23 dice que Zacarías cumplió su turno de su ministerio y se fue a su casa. Entonces esto nos confirma a nosotros que Juan nació en el mes de Nisán. En ese mes fue que
Zacarías entregó su turno en el mes de Nisan. Estamos hablando del calendario hebreo. Él cumple su turno, se va a su casa y cuando él está en su casa, nace mi amado hermano Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan el Bautista nace en el mes de Nisan, que traducido al calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, es entre finales de marzo y principios de abril, nació Juan. Entonces, la Escritura nos enseña en el Evangelio de Lucas 1:26 y 1:27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Oiga, clara la palabra de Dios, no hay dónde perderse. El ángel llega a visitar a María. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo nació en el mes hebreo de Tisri. El mes hebreo de Tirri o Etanín, según el calendario hebreo, que era su nombre antiguo, antes se llamaba Etanín y después le cambiaron al mes Etanín, se le cambió el nombre a Tisri. Entonces Jesucristo, si nació 6 meses después de Juan, quien nació en el mes de Nisan, según el calendario hebreo, según el calendario gregoriano, a finales de marzo y principios de abril, entonces Jesucristo nació 6 meses después de Juan. Entonces, según nuestro calendario, Jesucristo, bíblicamente hablando, nació entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre. Oiga, entre los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre. Vaya conmigo al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo 15, versículo 8 y 9, para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Qué es la Navidad? Una falsa doctrina, una enseñanza errada que ha generado la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué es lo que se celebra en realidad? El nacimiento de Nimrod, porque fue Nimrod el que nació el 25 de diciembre. Nuestra cita base de Primera de Timoteo, que leímos, versículo 6, del 3 al 5, dice bien claro: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice por último: apártate de los tales. Clara la palabra de Dios. Amado hermano, amado amigo, la fiesta de Navidad no es una fiesta dedicada a Cristo Jesús. La fiesta de Navidad es la celebración del nacimiento o el natalicio de Nimrod, quien fue el que nació el 25 de diciembre, ese hijo del diablo que se acostó con su madre Semiramis y que procrearon a un demonio llamado Tamuz,
Que Dios reprenda al diablo, que Jehová reprenda al diablo y que nos dé la sabiduría justa y necesaria para no ser partícipe de esos pecados. Por eso el Señor dice a su pueblo en el libro de Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados. Iglesia del Señor, es pecado celebrar la Navidad el 25 de diciembre, porque según el estudio que acabamos de ver, Jesucristo no nació en el mes de diciembre. Jesucristo nació entre los finales del mes de septiembre y los primeros días de octubre. Que Dios nos ayude. Amado hermano, oramos para despedir este hermoso programa y para que Dios nos dé sabiduría. Y un consejo: no sea partícipe de las obras del diablo, no sea partícipe de las obras del mundo. El Señor dijo bien claro en su escritura, en las epístolas de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en él, el amor del Padre no mora en él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, porque hemos podido, Señor, analizar tu enseñanza, hemos podido analizar tu palabra. Te pido, oh Dios, en esta hora, que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de mis hermanos y de mis amigos, para que puedan entender que no debemos practicar las costumbres del mundo, no debemos de seguir las prácticas que esa iglesia ramera, la Gran Babilonia, practica. Dios, ayúdanos a entender que somos pueblo santo, nación santa, comprada a precio de sangre, y que ya no debemos practicar las obras pecaminosas del mundo. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos que están en sintonía de esta hermosa radio, bendice a tu iglesia, bendice a tus pastores, y por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestra ignorancia, ayúdanos a consagrarnos, a honrarte y a glorificarte, ayúdanos a bendecirnos. Padre, en esta hora suplico en el nombre de Jesús, si hay algún enfermo, pon tu mano santa, divina de poder. Padre, clamo por mi hermana Norma Roxana Flores, Padre, para que tú pongas tu mano bendita de poder, llegue tu Espíritu Santo a esa sala de ese hospital del Seguro Social de Santa Ana. Pon tu mano bendita de poder, sánala, Señor, límpiala, purifícala y hazle reconocer, Señor, que necesita estar más cerca de ti. Padre, por favor, sana toda enfermedad, limpia, Señor, todo malestar en ese cuerpo. Padre, en tus manos estamos. Dios mío, ten piedad, ten misericordia y ayúdanos a proclamar tu verdad. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y nos despedimos de este hermoso programa, pero no de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.